Hola, bienvenidos a esta nueva clase de métodos numéricos. Hoy vamos a estar continuando nuestro estudio del oscilador armónico. En especial, vamos a estudiar el modelo del oscilador armónico amortiguado. Este oscilador armónico amortiguado parte básicamente de las mismas suposiciones que el oscilador armónico simple. Recordemos que en la clase anterior estuvimos considerando un sistema masa-resorte. Por ejemplo, si nosotros tenemos una masa M aquí, la cual está conectada a un resorte y dicho resorte pues tiene sus propiedades contenidas en la constante K, experimenta un movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple está caracterizado por pues este vaivén de la masa. Si nosotros tomamos esta masa e introducimos cierto desplazamiento, por ejemplo, hacia la derecha, entonces el resorte tiende a jalar dicha masa. Y entonces esa masa se empieza a comprimir el resorte y luego el resorte, en lugar de jalar esa masa, empieza a empujarla. Ese es el origen de este movimiento oscilatorio. En todo esto, en toda esta discusión, no hay fricción de contacto. Es decir, la fricción que hay es mínima entre la masa y la superficie que está indicada aquí. Entonces no hay fricción de contacto. Sin embargo, sí vamos a considerar ahora en el oscilador amortiguado un tipo de fricción introducida por el medio. Por ejemplo, aquí estamos ante el medio que es aire. Podríamos sumergir todo este sistema, por ejemplo, en aceite y obviamente las propiedades en el aceite van a ser diferentes. Bueno, esta fricción introducida por el aire o bien en general por un fluido es proporcional a la velocidad. Y aquí tenemos la expresión G multiplicada por V. G es una constante de proporcionalidad y va a depender del medio en el cual este oscilador esté sumergido. Bueno, vamos a hacer el correspondiente análisis de fuerzas. Ante todo, tenemos a la segunda ley de Newton que me dice que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Y aquí vamos a colocar las fuerzas que están actuando sobre la masa M. En primer lugar, la fuerza de la ley de Hooke, le voy a poner FH, es decir, la fuerza que ejerce el resorte. Y después voy a colocar F, la fuerza de fricción. Debemos recordar que la ley de Hooke establece que la fuerza debida a un resorte es menos Kx. Y la fuerza de fricción, debido a que es una fuerza que se opone al movimiento, lleva también un signo negativo y es igual a G por B. Nosotros podemos pasar todos esos términos del lado derecho, del lado izquierdo de la ecuación. Nos va a quedar masa por aceleración más G por velocidad más la constante K por X. Y todo eso debe ser igual a 0. Entonces, esta ecuación provino, es importante mencionarlo, del análisis de las fuerzas. Y esta ecuación que provino del análisis de fuerzas va a constituir nuestro punto de partida para estudiar la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado. Para tal efecto,
Vamos a considerar las definiciones que hemos aprendido en mecánica, es decir, aquella área de la física dedicada a estudiar el movimiento de los cuerpos. En primer lugar, la aceleración se define como la derivada segunda de x respecto al tiempo. Esto es únicamente válido si el objeto está moviéndose a lo largo de una dimensión. Por otra parte, la velocidad, nuevamente en una sola dimensión, es simplemente la derivada de x respecto al tiempo. Teniendo esto en mente, nuestro análisis de fuerzas puede escribirse de la siguiente manera: la masa multiplicada por la derivada segunda de x respecto al tiempo, más la constante g multiplicada por la derivada de x respecto al tiempo, más k multiplicada por x, y todo eso debe ser igual a 0. Ahora vamos a dividir toda esta ecuación entre la masa. Vamos a obtener la derivada segunda de x respecto al tiempo más g dividida entre m por la derivada de x más la constante k del resorte dividida entre m. Y aquí es conveniente hacer algunas definiciones. Vamos a definir Vamos a definir 2 gamma igual a g dividida entre m. Y también vamos a definir omega 0 al cuadrado como la constante del resorte entre m. Con estas dos definiciones en cuenta, vamos a reescribir nuevamente esta expresión como la derivada segunda de x más 2 veces gamma derivada de x respecto al tiempo más omega 0 al cuadrado por x igual a 0. Esta es la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado. Oscilador armónico amortiguado, así tal cual está indicado aquí en el título de esta diapositiva. Bueno, ahora vamos a estudiar la técnica de solución de esta ecuación diferencial. Como punto de partida, tenemos que averiguar si nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal. Para esto vamos a considerar dos soluciones. Nuestra función x1 y además una función x2. Si decimos que x1 y x2 son solución, quiere decir que satisfacen la ecuación diferencial, es decir, se va a cumplir que la derivada segunda de x1 respecto al tiempo más 2 veces gamma por la derivada de x1 respecto al tiempo más omega 0 al cuadrado x1 tiene que ser igual a 0. Y debido a que x2 también es una solución a esa ecuación diferencial, x2 va a satisfacer nuevamente esta misma ecuación diferencial. De x2 voy a escribir por aquí omega 0 al cuadrado x2, y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora voy a seguir la idea de la clase anterior y voy a multiplicar la ecuación de arriba por a, lo cual voy a hacer aquí en color rojo, y abajo voy a multiplicar la ecuación por b. A y b son dos constantes. Y debido a esto, precisamente a que son constantes, tanto la a como la b pueden
salir y entrar de las derivadas sin ningún problema. Habitualmente nosotros sacamos las constantes de las derivadas. En este caso vamos a hacer la operación contraria. Vamos a meter las constantes dentro de las derivadas. Por una parte voy a obtener la derivada segunda de a por x1 respecto al tiempo más 2 veces gamma, la derivada respecto al tiempo de a por x2 por x1 más omega 0 por a x1, y esto es igual a 0. Y lo mismo va a cumplirse para la ecuación de aquí abajo. La derivada segunda de bx2 respecto al tiempo más 2 veces gamma por la derivada respecto al tiempo de bx2 más omega 0 al cuadrado bx2. Ahora yo voy a sumar ambas expresiones. Y voy a agrupar, por ejemplo, la derivada segunda con la derivada segunda. Me va a quedar derivada segunda respecto al tiempo de a por x1 más bx2 más 2 veces gamma derivada respecto al tiempo de a x1 más bx2. Y finalmente omega 0 al cuadrado a x1 más bx2. Y esta es precisamente la parte importante de una ecuación diferencial lineal. Si yo tengo dos soluciones, la solución x1 y x2, yo puedo tomar dos constantes arbitrarias y si combino x1 y x2 de esta forma, entonces esa nueva suma, también es solución de la misma ecuación diferencial. Les repito lo que dije en la clase anterior. Este es llamado el principio de superposición. Si yo tengo dos soluciones, entonces una combinación de estas soluciones también es una solución. Y las ecuaciones diferenciales que satisfacen este principio se llaman ecuaciones diferenciales lineales. Pues bien, nosotros sabemos de la teoría de las ecuaciones diferenciales que la exponencial es una solución a las ecuaciones diferenciales lineales. Por lo tanto, yo puedo proponer que x sea e a la lambda t. Yo puedo proponer esa solución. Entonces voy a sustituir esta solución en la ecuación diferencial. La derivada segunda de x, que es e a la lambda t, respecto al tiempo, más 2 veces gamma, derivada respecto al tiempo de e a la lambda t, más omega 0 al cuadrado e a la lambda t, igual a 0. Ahora yo sé que el cálculo, de acuerdo a las reglas del cálculo, la derivada respecto al tiempo de e a la lambda t es simplemente lambda por e a la lambda t. Y la derivada segunda de e a la lambda t respecto al tiempo es igual a lambda cuadrada e a la lambda t. Estas dos expresiones tú las puedes verificar en casa y averiguar, comprobar efectivamente que son dos expresiones totalmente válidas. Pues con estas dos expresiones vamos a poder
vamos a poder tomar esas dos expresiones y sustituirlas en nuestra ecuación diferencial. Vamos a escribir lambda cuadrada por e a la lambda t más 2 veces gamma por lambda e a la lambda t más omega 0 al cuadrado e a la lambda t. Y todo esto debe ser igual a 0. Ahora, observemos que hay e a la lambda t por todas partes y por lo tanto podemos cancelar esa exponencial. Lo que nos va a quedar aquí es lambda cuadrada más 2 veces gamma más omega 0 al cuadrado igual a 0. Quiere decir que lambda tiene dos posibles valores. Y cada uno de esos dos posibles valores los vamos a encontrar con la fórmula general. La fórmula general debemos recordar que si tenemos ax cuadrada más bx más c igual a 0, entonces x tiene dos posibles valores. Menos b más menos esta raíz cuadrada. Si nosotros comparamos esta expresión con la expresión cuadrática, vamos a darnos cuenta inmediatamente que en nuestra expresión a tiene el valor de 1, perdón. B tiene el valor de 2 gamma y C tiene el valor de omega 0 al cuadrado. Con estas ideas en mente, lambda tiene dos posibles valores. Menos 2 veces gamma más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 4 gamma menos 4 a, que vale 1, por c, que es omega 0 al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 veces a. Muy bien, aquí vamos a hacer dos cosas importantes en esa raíz cuadrada. En primer lugar, vamos a factorizar el 4 y en segundo lugar, vamos a factorizar un signo negativo. Menos 1 multiplicado por 4 y todo eso multiplicado por omega 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado. Tú puedes comprobar que estas dos expresiones efectivamente son equivalentes. Por ejemplo, menos 1 por 4, menos 4 multiplicado por omega 0, efectivamente me da menos 4 omega 0. Y menos 1 por 4, menos 4 multiplicado por menos gamma cuadrada me va a dar 4 gamma, que aquí debí escribir cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que hemos ganado aquí? Menos 2 gamma más menos, vamos a escribir raíz de menos 1, raíz de 4 y finalmente raíz de omega 0 al cuadrado menos gamma cuadrada. Y todo eso dividido entre 2. Claramente la raíz de 4 es 2. Por lo tanto podemos cancelar este 2 con este 2 y este otro 2. Además debemos recordar que la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria y. Por lo tanto, aquí tengo menos gamma más menos la unidad imaginaria multiplicada por la raíz omega 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado. Y esto es importante porque nosotros ahora tenemos dos soluciones. Una solución con signo positivo y otra solución con signo negativo. Es decir, x1 es e elevado a la lambda t, pero lambda vale menos gamma más i veces esta raíz cuadrada. Omega 0 al cuadrado menos gamma cuadrada. Y todo esto multiplicado por t.
Y tenemos otra solución que es e a la menos gamma menos i raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado. Nosotros ya tenemos, por lo tanto, ya hemos calculado que existen dos soluciones posibles, las cuales son x1 y x2. De acuerdo al principio de superposición, cuando yo tengo dos soluciones, como en este caso x1 y x2, puedo sumarlas. Puedo construir una solución x de t igual a a1 por, igual a por una constante por x1 más b por x2, pero nosotros sabemos que x1 es esta exponencial, e a la menos gamma t, e a la i por esta raíz cuadrada y finalmente b multiplicada por e a la menos gamma t, e a la menos i por esta raíz cuadrada, omega 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado por t. Esta es la solución más general posible al problema del oscilador armónico amortiguado. En la siguiente clase vamos a proporcionar una visión un poco más física de esta solución, que en este momento es una solución puramente matemática. En la siguiente clase vamos a descubrir cómo esta solución esconde de alguna forma oscilaciones. Eso lo vamos a descubrir en la siguiente clase. Hasta pronto.